Un grito en el oscuro garaje. 4 hombres acercándose. Nadie esperaba que fuera el conserje, un padre soltero, quien la salvara. Quédate conmigo, y si esto te atrae, deja un comentario y suscríbete. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba en el garaje subterráneo de Hell Tower, un lugar en el que normalmente solo se oía el ruido de los motores arrancando o el taconeo sobre el cemento pulido. Pero esa noche, la quietud se rompió con algo crudo y desgarrador. Un grito. Ayuda, por favor. Que alguien me ayude. Las palabras atravesaron el silencio, agudas y aterradas, rebotando en las paredes de hormigón. Adrian Park se quedó paralizado en medio de un paso, con la correa de su gastada mochila clavándose en el hombro. Su turno estaba a punto de terminar y se dirigía a la escalera de servicio, listo para volver a la sencilla vida que se había construido. Un pequeño apartamento y la cálida luz de su hija de 7 años esperándole. Pero el sonido de ese grito lo clavó en el sitio. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Conocía ese tipo de desesperación. No era solo miedo, era una lucha por la supervivencia. Desde detrás del grueso pilar de hormigón se asomó lo justo para ver. Lo que se desarrollaba en la plaza de aparcamiento reservada del director general parecía irreal. 2 de los experimentados guardaespaldas de Hale Industries ya yacían inmóviles en el suelo. 4 hombres con pasamontañas negros habían rodeado a una mujer con el pelo rubio revuelto por la lucha, con la espalda apoyada contra el elegante sedán plateado. La reconoció al instante. Victoria Hale, la directora ejecutiva más joven de la historia de la empresa, un rostro que solía estar marcado por la serenidad y la autoridad, ahora pálido por el terror, mientras uno de los hombres la agarraba por el brazo y la arrastraba hacia una furgoneta negra con la puerta corredera abierta, como una boca esperando para tragársela. «Sube en silencio», gruñó el hombre, con voz baja, amenazante, entrenada. Adrián contuvo el aliento. Todos sus pensamientos racionales le gritaban que huyera. Él solo era un conserje, el hombre que fregaba suelos de mármol y vaciaba papeleras sin que nadie se fijara en él. Había jurado enterrar la otra parte de sí mismo. El artista marcial, el luchador, el hombre cuyas manos habían sido armas en otros tiempos. Lo había enterrado con su esposa, Ena, cuando el cáncer se la llevó. Desde entonces había vivido solo para Lena, su hija, prometiéndole una vida tranquila y segura, sin más violencia, sin más riesgos. Pero entonces, Victoria volvió a gritar. Un sonido que no suplicaba, sino que exigía que alguien saliera de las sombras, exigía que alguien actuara. Y en ese instante, Adrian sintió que las paredes que había construido a su alrededor se resquebrajaban. La promesa a la que se había aferrado ya no era algo que pudiera permitirse. Exhaló lentamente. El conserje se desvaneció y el luchador que había encerrado se despertó. Dejó que la mochila se deslizara silenciosamente al suelo. Sus zapatos se movieron por el cemento con la gracia de la memoria muscular, y los latidos de su corazón se estabilizaron en algo feroz y concentrado. Adrian Park salió de detrás de la columna, no como el hombre invisible con una fregona y un carrito, sino como un guerrero llamado de vuelta a la luz. Los hombres no tenían ni idea de que su emboscada estaba a punto de cambiarlo todo. El hombre que agarraba a Victoria por el brazo no lo vio venir. En un momento la estaba tirando hacia la furgoneta y al siguiente, un crujido agudo rasgó el aire. La palma de Adrian golpeó la articulación del codo del atacante con una precisión implacable. El hueso se hiperextendió con un repugnante chasquido. El hombre cayó de rodillas, con el brazo colgando inútilmente a su lado, mientras un aullido de dolor resonaba en el garaje. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Adrian ya se estaba moviendo. Una mancha borrosa de violencia controlada en la penumbra. El segundo hombre enmascarado giró con una llave inglesa en alto, lanzándola en un arco mortal hacia la cabeza de Adrian. Pero Adrian no se inmutó. Se deslizó dentro del golpe, su antebrazo atrapó la muñeca del hombre y su codo se disparó hacia arriba. El golpe conectó con la barbilla del hombre, su cuerpo se quedó flácido y se derrumbó en el suelo como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. 2 menos.
Victoria se apretó contra el frío acero de su coche, con los ojos muy abiertos, incrédula. Nunca había visto a nadie moverse así, silencioso, eficiente, como si hubiera ensayado ese momento 1000 veces. Los dos restantes se abalanzaron juntos sobre Adrian, lanzando puñetazos en arcos salvajes y brutales con la intención de abrumarlo. Esperaban pánico, caos, retirada. En cambio, Adrian se convirtió en otra cosa. Tranquilo, fluido, inquebrantable. Esquivó un gancho, extendió las manos para agarrar la muñeca del atacante y lo desequilibró justo cuando el otro se abalanzaba hacia adelante. Los dos chocaron en un montón descoordinado. Antes de que pudieran recuperarse, Adrian golpeó con precisión. Su talón azotó el costado de la rodilla de uno de los hombres. Se oyó un chasquido seco cuando la articulación cedió. Inmediatamente después, un puñetazo giratorio conectó con la sien del último hombre. Ambos se desplomaron sobre el cemento en una maraña de miembros que gemían. Y luego, silencio. 10 segundos. Eso fue todo lo que había hecho falta. Los 4 hombres que habían irrumpido con brutal confianza yacían ahora destrozados y gimiendo en el suelo del garaje. El zumbido de las luces fluorescentes volvió, llenando el espacio con una extraña y estéril calma. Adrian se quedó de pie junto a ellos solo un instante, con el pecho subiendo y bajando con ritmo controlado. No buscaba la victoria, solo la supervivencia, solo asegurarse de que la mujer apretada contra el sedán aún respiraba. Sus ojos se posaron en ella. La mirada de Victoria se fijó en él, atónita, con la respiración entrecortada. Lo miró, no como al conserje con el que se había cruzado en el vestíbulo, sino como algo que aún no podía nombrar. Un fantasma, una sombra, un salvador que había salido de la nada. Y con la misma rapidez, desapareció. Adrian dio media vuelta y se retiró al laberinto de pilares de hormigón, con sus pasos engullidos por el garaje. Sin palabras, sin explicaciones. La calma del guerrero se disolvió en el pánico de un hombre que sabía que había revelado demasiado. Desapareció entre las sombras, dejando atrás a 4 Acelans derrotados, 2 guardaespaldas inconscientes y una directora ejecutiva que nunca volvería a mirar a un conserje de la misma manera. Cuando Victoria parpadeó, él ya se había ido. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto por los restos de los hombres en el suelo y el eco persistente de su presencia, como el recuerdo de una tormenta que había pasado demasiado rápido para comprenderla. El garaje se llenó rápidamente de luces intermitentes. Las sirenas resonaban en las paredes mientras la policía y el equipo de seguridad de Hale Industries irrumpían en la escena. Victoria se quedó inmóvil junto a su coche, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos. 4 hombres enmascarados gemían en el suelo. Sus 2 guardaespaldas yacían aturdidos, pero vivos, y la única persona que realmente la había salvado había desaparecido como si la noche misma se lo hubiera tragado. Las preguntas le vinieron a la mente de golpe. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían entrado? ¿Había visto sus caras? Pero la mente de Victoria estaba en otra parte. Repitió esos segundos imposibles en su cabeza. La forma en que se había movido, la forma en que había luchado, no como un hombre desesperado, no como un matón que golpea salvajemente. Se había movido con precisión, con eficiencia, como si cada golpe hubiera sido calculado para terminar la pelea antes de que comenzara. Eso no era instinto, eso era entrenamiento. Mason, saca las imágenes, ordenó con brusquedad, rompiendo el caos. Su jefe de seguridad, todavía nervioso por la vergüenza de los 2 guardias caídos, dudó. Señora, las cámaras de P1 no son ideales. Los ángulos están obstruidos. No le dejó terminar. Enséñamelo ahora. Minutos más tarde, en su oficina en esquina, en lo alto de la ciudad, Victoria miró fijamente las imágenes granuladas en blanco y negro que parpadeaban en su monitor. El pilar bloqueaba gran parte de la vista, tal y como había advertido Mason. Pero entonces, una figura se deslizó en el encuadre. El uniforme era inconfundible, una camisa gris de conserje. El rostro estaba borroso, en sombra, y solo se veía durante una fracción de segundo mientras se arrodillaba a su lado antes de desaparecer de nuevo.
Pero era suficiente. Su instinto le decía la verdad. Encuéntralo, dijo en voz baja, entrecerrando los ojos. Quiero su nombre, su expediente, todo. A medianoche, una carpeta de cartón llegó a su escritorio. Mason la dejó caer con renuencia, con el orgullo aún herido. Victoria la abrió con manos firmes. En su interior, una sola foto la miraba fijamente. Una foto estándar de identificación de empleado. Adrian Park, 36 años, empleado por Hale Industries con un contrato de servicio de limpieza durante casi 2 años. Pero más allá de los detalles superficiales, una línea en letra pequeña le llamó la atención. Empleo anterior, autónomo. Frunció el ceño. Era vago, demasiado vago. Cogió el teléfono y ordenó que se hiciera una verificación completa de antecedentes. Sin demoras, sin excusas. No me importa lo que cueste. Horas más tarde, llegaron los resultados y con cada página que pasaba, la imagen del hombre que la había salvado se hacía más nítida. Antiguo propietario e instructor jefe de la Academia de Artes Marciales Open Hand, cinturón negro de prestigio nacional, entrenador de las fuerzas del orden locales. Había fotos. Adrian, más joven, sonriente, con la cintura envuelta en el cinturón oscuro de la disciplina y la maestría. Luego vino la tragedia. A su esposa, Anna Park, le diagnosticaron un cáncer raro y agresivo. Vendieron la academia, se agotaron los ahorros y las facturas se acumularon más que la esperanza. 2 años después, ella falleció. Y Adrian Park, que alguna vez fue sensei, alguna vez fue líder, desapareció en el silencioso anonimato de las fregonas y los cubos. Un hombre que había elegido la invisibilidad por el bien de su hija, Lena. Victoria cerró el expediente lentamente, con la mente dando vueltas. Él no la había salvado por dinero ni por reconocimiento. Había salido de las sombras porque no podía ignorar una llamada de auxilio. Se estaba escondiendo, sí, pero no de la ley, sino de la vida. Y se dio cuenta con un escalofrío de que la única persona que había logrado protegerla esa noche era el único hombre al que toda su empresa había pasado por alto. El conserje, el fantasma de los pasillos, Adrian Park. La noche después de la emboscada se prolongó hasta la mañana sin descanso para Adrian Park. Se sentó en la tenue luz de su cocina, con el olor a pan tostado y lonchas de pavo llenando el aire mientras preparaba el almuerzo de Lena para el colegio. Sus manos se movían automáticamente, cortando el sándwich en forma de estrella, como a ella le gustaba. Pero su mente estaba todo menos tranquila. Cada detalle de la pelea en el garaje se repetía detrás de sus ojos. Cada golpe, cada sonido de huesos rotos, cada mirada incrédula del director general. Había salido de las sombras y no había nadie más haciéndolo. Llegó el golpe, firme, deliberado, no el golpecito vacilante de un vecino. Adrián levantó la cabeza de golpe y él sintió un nudo en el pecho. «¡Papá! ¡Hay alguien en la puerta!», gritó Lena desde la sala de estar, con su vocecita envuelta en los dibujos animados del sábado por la mañana. «Lo sé, cariño». «Quédate ahí», respondió, forzando la calma en su tono. Se secó las manos con un paño de cocina, con el corazón latiéndole como un tambor mientras se dirigía por el estrecho pasillo y miraba por la mirilla. Se le cortó la respiración. Victoria Hale parecía increíblemente fuera de lugar en el lúgubre pasillo, con su traje a medida contrastando con la pintura descascarillada y el linóleo desgastado. El Aston Martin plateado aparcado en la acera brillaba como si perteneciera a otro mundo. Y así era. Ella era ese mundo. Adrian abrió la puerta a medias, bloqueando instintivamente la entrada con su cuerpo. «Señorita Hale», dijo en voz baja con cautela. «Señor Park», respondió ella con voz tranquila y seca, sin rastro del terror que él había percibido horas antes. «¿Puedo pasar?» No era una pregunta. Adrian dudó y luego se hizo a un lado. Entró en el pequeño apartamento, con sus tacones sin hacer ruido sobre la alfombra descolorida, sus ojos agudos recorriendo la habitación, los dibujos animados en el viejo televisor, los dibujos a lápiz pegados a la pared, los silenciosos signos de una vida construida cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, para mantener a salvo a una niña pequeña. «He venido a darle las gracias», comenzó Victoria, volviéndose hacia él.
y a ofrecerle algo. Anoche quedó demostrado que mi seguridad está comprometida. Mis hombres cayeron en cuestión de segundos. Usted no. Quiero que sea mi nuevo jefe de seguridad. Adrienne negó con la cabeza inmediatamente, antes incluso de que ella terminara de hablar. No, esa vida se ha acabado para mí. Solo intento criar a mi hija, mantenerla a salvo. Eso es todo. Ella entrecerró los ojos, estudiándolo como si fuera otro rompecabezas que resolver. ¿De verdad cree que la seguridad sigue siendo una opción, señor Park? Los hombres que vinieron a por mí no eran aficionados. Harán preguntas. Querrán saber quién arruinó su plan. En este momento, usted es el cabo suelto que no pueden permitirse ignorar. A Adrian se le heló la sangre. Él había estado tan concentrado en rechazar su mundo que no había considerado cómo éste ya se había infiltrado en el suyo. Su rechazo no era protección, era una ilusión. La voz de Victoria se suavizó, pero sus palabras fueron tajantes. Puede decirme que no, pero no puede decirles que no a ellos. Lo encontrarán, y cuando lo hagan, no se detendrán en tu puerta. También encontrarán a Lena. El nombre de su hija en los labios de ella hizo que la habitación se inclinara. Adrian miró más allá de ella, hacia la sala de estar, donde la risa de Lena se elevaba desde los dibujos animados. Inocente, despreocupada. Se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado años construyendo este frágil santuario para ella. Una vida sin caos ni miedo. Y ahora ya se estaba desmoronando. Cruzó la mirada con Victoria, con los ojos llenos del peso de lo inevitable. Ella no se inmutó. Había obligado a que la verdad saliera a la luz y él ya no podía apartar la mirada. Adrian exhaló un largo y profundo suspiro. La lucha que creía haber enterrado lo llamaba de vuelta. Por Lena, por su seguridad. Está bien, dijo por fin, con palabras que sabían a rendición y determinación a la vez. Lo haré. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Por la tarde, Adrian Park se encontró caminando detrás de Victoria por los elegantes pasillos de la Torre Hale. Esta vez no con un carro de limpieza, sino con un nuevo peso sobre sus hombros. Ella lo llevó al suble inferior, el centro neurálgico de la seguridad privada de la empresa, la llamada cubierta de mando, una sala llena de pantallas, comunicaciones y el silencioso zumbido de las máquinas. Mason Burke ya estaba allí, con la postura rígida y la mandíbula apretada por el resentimiento. Para él, Adrian seguía siendo solo un conserje con la ropa equivocada. «Enséñame las imágenes de anoche», dijo Adrian con calma, acercándose a la consola. Mason se burló, pero Victoria asintió con la cabeza. Uno de los guardias más jóvenes lo puso. Las pantallas se iluminaron con 4 ángulos de la emboscada en el garaje. Cada caótico segundo se reproducía a cámara lenta. Adrian no se miró a sí mismo. Estudió a los guardaespaldas. Se inclinó y señaló la imagen. 10 segundos antes del ataque. Ambos hombres tocaron sus auriculares casi al unísono. No era un hábito nervioso. Sus comunicaciones estaban interferidas. Quienquiera que hiciera esto conocía sus protocolos. Desactivaron sus comunicaciones antes de atacar. La sala se quedó en silencio. La sonrisa burlona de Mason se desvaneció. Adrian cambió a otra transmisión. La imagen granulada de la furgoneta negra saliendo del garaje. Un modelo comercial imposible de rastrear, pero le indicó al guardia que ampliara la ventana trasera. Ahí, ¿lo ves? Una pegatina, pequeña, un ave rapaz, un halcón, quizás. No es algo habitual, es una marca. Las personas que planifican esto con cuidado dejan huellas. Esta es una de ellas. Los ojos de Victoria se posaron en Mason, con una mirada aguda y silenciosa. Mason se movió incómodo, incapaz de negar lo que Adrian había descubierto en segundos. En ese momento, un guardia anunció que había llegado un paquete para la señora Hale. Una orquídea y una vinea, una orquídea poco común. El momento hizo que los instintos de Adrian se pusieran en alerta. Se excusó y llevó la elegante caja a una sala de conferencias. A solas, colocó la flor sobre la mesa pulida. Era preciosa. Pétalos de un púrpura intenso, impecables, casi regios, pero la belleza solía ser el mejor disfraz.
Adrian pasó los dedos lentamente por la maceta de cerámica, presionando suavemente, buscando cualquier cosa que no encajara. Su mano se deslizó en la tierra, removiéndola hasta que rozó algo duro y antinatural. Cavó con cuidado y allí estaba, un dispositivo no más grande que un grano de arroz, un micrófono oculto, cuyo diminuto micrófono brillaba débilmente bajo la luz. Se le hizo un nudo en el estómago. Colocó el micrófono en la palma de la mano y lo miró en silencio. Quienquiera que estuviera tras Victoria no solo había intentado llevarse su cuerpo. Querían sus secretos, sus pensamientos, sus estrategias. El enemigo ya no estaba fuera de las puertas. Ya estaban dentro del castillo. Adrienne entró en la oficina de Victoria sin llamar. Levantó la vista de su escritorio en medio de una llamada y se quedó paralizada al ver la expresión de su rostro. Él abrió la mano y dejó el pequeño dispositivo negro allí, como prueba de la traición. «Nos están escuchando», dijo en voz baja. «Ya están aquí». Victoria palideció. Por primera vez desde el garaje, perdió la compostura. El zumbido de la torre de repente sonó diferente. Ya no era un sonido de control, sino de intrusión. Y en ese momento, Adrienne supo que su trabajo no era solo proteger su vida. Era proteger el corazón de un imperio que ya estaba bajo asedio. Victoria miró fijamente el pequeño dispositivo de escucha en la palma de Adrienne, con la mandíbula apretada por la furia. Las paredes de la Torre Hale de repente parecían más delgadas, como si cada sombra llegara a otros oídos. Tomó un bolígrafo y deslizó un bloc de notas encuadernado en cuero por el escritorio. Podrían estar escuchando ahora mismo. Adrienne lo entendió sin necesidad de palabras. Asintió con la cabeza y escribió una sola línea con una letra clara y firme. «Necesitamos un barrido, alguien en quien confíe». Esa noche, después de que los últimos ejecutivos se hubieran ido a casa y la torre de cristal se hubiera quedado en silencio, un joven entró en el vestíbulo con una maleta con ruedas llena de equipo. A simple vista, parecía un consultor informático cualquiera, con una tarjeta identificativa en la chaqueta y el pelo teñido de negro azabache con un toque rebelde. Pero Adrienne sabía que no era así. Miles Chen, que en su día fue un adolescente inquieto con talento para la piratería informática, era ahora uno de los expertos en contravigilancia técnica más respetados de la ciudad. Adrienne lo había entrenado años atrás, enseñándole cómo la disciplina podía convertir la brillantez en determinación. Y cuando Adrienne lo llamó, Miles respondió sin dudarlo. «Ha pasado mucho tiempo, Sensei», dijo Miles en voz baja mientras Adrienne lo acompañaba al despacho de Victoria. «Demasiado», respondió Adrienne, aunque sus ojos ya estaban escaneando la habitación. «Ojalá fuera en mejores circunstancias». Miles se puso a trabajar en silencio, con sus instrumentos zumbando mientras barría las frecuencias y su escáner portátil brillando con picos de señales ocultas. Se movía como un fantasma, metódico, revisando cada lámpara, cada marco, cada junta. En cuestión de minutos, la verdad comenzó a salir a la luz. «Hay uno aquí», murmuró Miles, retirando el forro de terciopelo de una lámpara de escritorio para revelar un dispositivo del tamaño de una uña. Lo guardó en una bolsa de pruebas antes de seguir adelante. En la parte posterior de un enorme cuadro paisajístico, encontró otro pegado con cinta adhesiva, con su pequeña antena camuflada contra el lienzo, y luego un tercero, aún más pequeño, incrustado en el zócalo debajo de la ventana. Victoria apretó con fuerza el asa de su silla. 3 dispositivos, todos en la habitación donde tomaba sus decisiones más delicadas. Quienquiera que los hubiera colocado no era un aficionado. Miles examinó uno de cerca, frunciendo el ceño. «Esto es material militar, no algo que se compre por internet. Y mira aquí, la fuente de alimentación, una microbatería, hecha a medida. Solo hay un puñado de fabricantes en el mundo que fabrican estas, y no las venden a civiles». Adrienne entrecerró los ojos. «Entonces, ¿a quién se lo venden?» «A contratistas privados», dijo Miles, sellando el dispositivo. «Del tipo con mucho dinero y conexiones oscuras. Dame unas horas para rastrear el lote. Sabremos quién hizo el pedido». Victoria se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. «Hazlo, cueste lo que cueste».
Por la mañana, Miles tenía la respuesta. Dejó un delgado expediente sobre el escritorio de Victoria, con el resplandor de las luces de la ciudad a sus espaldas. Adrian lo abrió y echó un vistazo a las páginas. Las microbaterías formaban parte de un pedido al por mayor realizado meses antes. El comprador, Sentinel Core, era un contratista de seguridad privada, y Sentinel Core no era independiente. Era una filial de un holding controlado por Edward Blackwell. La expresión de Victoria se endureció. El nombre sonaba como veneno en su lengua. Blackwell, su rival en la junta directiva, el hombre que se había opuesto a su nombramiento como directora general, que había sonreído en las reuniones mientras la socavaba silenciosamente a cada paso. Ahora la máscara se había caído. Adrian cerró la carpeta lentamente y la miró a los ojos. «Esto no fue casual», dijo él, con voz firme y sombría. «El hombre que se supone que debe estar a tu lado en la mesa es el que intenta sacarte de ella». La sala estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las máquinas y el débil ruido de la ciudad al otro lado del cristal. Y en ese silencio, una nueva verdad se instaló entre ellos. El enemigo no estaba ahí fuera, ya estaba dentro. La revelación de la participación de Edward Blackwell en la conspiración no dejaba lugar a dudas. Pero Adrian sabía que la sospecha por sí sola no bastaría en una sala de juntas, y mucho menos en un tribunal. Hombres como Blackwell sobrevivían gracias a múltiples capas de negación. Para derribarlo, necesitarían algo más que rumores. Necesitarían que él mismo se delatara. Así que comenzaron a tejer una trampa. En los días siguientes, Hale Tower bullía con rumores cuidadosamente sembrados. Victoria se presentó ante su junta directiva y con radiante confianza anunció que Hale Industries se encontraba en las últimas fases de la adquisición de Cascade Robotics, un titán de la automatización de última generación con sede en Seattle. Era el tipo de acuerdo que aseguraría su reinado durante décadas. Una jugada tan audaz que todos sus rivales se apresurarían a reaccionar, pero este acuerdo solo existía como cebo. Adrian desempeñó su papel con silenciosa precisión. En el centro de seguridad, simuló conversaciones lo suficientemente altas como para que las oyeran. Discusiones con Mason sobre los puntos débiles del itinerario de Seattle, quejas sobre la falta de personal y la seguridad del hotel, que parecía casi descuidada. Se aseguró de que los defectos de su próximo viaje fueran demasiado obvios como para que un depredador ambicioso pudiera resistirse. Blackwell creería que se le había presentado otra oportunidad en bandeja de plata. Mientras tanto, Miles trabajaba sin descanso para preparar el escenario en las afueras de Portland. Consiguió un almacén embargado, cuyo interior cavernoso era perfecto para la obra que pretendían representar. Al amparo de la noche, lo equipó con cámaras ocultas y focos, y el techo se llenó de sistemas activados por movimiento. Instaló un centro de mando dentro de una furgoneta camuflada aparcada cerca. Los servidores zumbaban y las pantallas brillaban con la fría luz de la preparación. Cada rincón del almacén podía ser vigilado, grabado y transmitido en tiempo real. Y luego llegó el toque final, la doble. Una mujer rubia, cuidadosamente seleccionada, entrenada para imitar la postura de Victoria, su voz, incluso la forma en que tensaba la mandíbula. Llevaba el mismo traje a medida, los mismos tacones. Desde la distancia, en el caos de luces intermitentes y órdenes gritadas, sería indistinguible de la directora general. Era el señuelo que entraría en la trampa para que la verdadera Victoria pudiera ver cómo sus enemigos se delataban. La noche del supuesto viaje a Seattle comenzó la coreografía. Un SUV negro idéntico al que solía utilizar Victoria salió de Hale Tower. Sus cristales tintados ocultaban a la doble, rodeada por un equipo de seguridad reducido. El equipo de Adrian se aseguró de que el convoy siguiera rutas que parecieran rutinarias y predecibles, tal y como esperaban los espías de Blackwell. Victoria y Adrian se sentaron hombro con hombro en la oscuridad de la furgoneta de mando de Miles, con el resplandor de los monitores iluminando sus rostros. En una pantalla, el SUV señuelo cruzaba un puente hacia el distrito industrial. En otra, un sedán negro lo seguía a distancia, el mismo coche vinculado a Sentinel Core. Adrian apretó la mandíbula. El cebo había sido aceptado.
Atacarán en la carretera de acceso, murmuró Adrian, con la mirada fija en la transmisión. Está aislada. No hay testigos, justo donde yo atacaría. Victoria apretó las manos en su regazo, pero su voz se mantuvo firme. Entonces, que vengan. El todoterreno redujo la velocidad cuando dos furgonetas negras lo rodearon. Hombres armados salieron en tropel, rodeando el vehículo y abriendo las puertas de un tirón. El señuelo gritó en Q, luchando lo justo para que la ilusión fuera creíble. En cuestión de segundos, la arrastraron a la furgoneta. La caravana se alejó, con los neumáticos chirriando en la noche, dirigiéndose directamente al almacén donde les esperaba su perdición. En la furgoneta, Adrian observaba cada segundo, con el rostro impasible. Victoria lo miró, buscando alguna duda, pero solo encontró la calma que da la experiencia. Se había convertido de nuevo en el fantasma, pero esta vez no se escondía, sino que cazaba. Y en ese momento, mientras el enemigo se precipitaba hacia la trampa que había tendido cuidadosamente, Victoria se dio cuenta de algo profundo. A pesar de toda la riqueza, todo el poder, todos los guardaespaldas que podía comprar, era este hombre, el conserje al que una vez había pasado por alto, quien se había convertido en el escudo entre su mundo y la ruina. El convoy atravesó las calles vacías. Dos furgonetas negras acorralaron al todoterreno hasta que no tuvo más remedio que detenerse. Hombres armados con equipo táctico se abalanzaron hacia adelante, con movimientos precisos y seguros. En cuestión de segundos, la puerta se abrió de golpe y la mujer que había dentro, la doble, fue arrastrada fuera, pataleando y gritando. A sus ojos era la propia Victoria Hale. Le ataron las muñecas, le pusieron una capucha en la cabeza y la subieron a la furgoneta. Su líder, un hombre alto con una cicatriz irregular en la mejilla, gritó por teléfono. La tenemos, sin complicaciones. Su voz transmitía la satisfacción de un depredador seguro de su presa. La llevaron al almacén a las afueras de la ciudad, con los faros atravesando la oscuridad hasta que la enorme estructura se alzó ante ellos. Las furgonetas entraron, con el rugido de los motores resonando en el cavernoso espacio. Los hombres sacaron a su presa y le quitaron la capucha. Por un instante, esperaron ver miedo en sus ojos, pero en cambio captaron un destello de rebeldía. La confusión se extendió entre ellos. Algo no estaba bien. Y entonces se encendieron las luces. Los focos rugieron al encenderse. Un resplandor blanco cegador inundó el almacén. Las sombras desaparecieron en un instante. Cada rincón se iluminó como si la noche misma hubiera sido desterrada. Los hombres armados se tambalearon, levantando las manos para protegerse los ojos. Y de entre el resplandor salió Adrian Park, tranquilo y sereno, flanqueado por un pequeño y disciplinado equipo en el que confiaba con su vida. Esperaban a otra persona, dijo con voz fría y controlada, que atravesó el caos y resonó por todo el almacén. El líder, con cicatrices en el rostro, gruñó y reunió a sus hombres. «Es una trampa, atáquenlos». Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, la oscuridad volvió. Dos granadas aturdidoras detonaron en lo alto con estruendos ensordecedores. Las explosiones de luz y sonido desorientaron a la mitad del escuadrón. Luego, silencio. Las luces se apagaron, sumiendo el espacio en una oscuridad total. Los destellos de los cañones brillaban desesperadamente en la oscuridad. Disparos descontrolados y frenéticos. Pero el equipo de Adrian se movía como fantasmas, con sus gafas de visión nocturna pintando la escena con claridad verde. Ahora eran los dueños de las sombras. Adrian se deslizó entre las cajas, con pasos silenciosos. Uno por uno, sus operadores neutralizaron a los intrusos con precisión, desarmándolos, golpeándolos y atándoles las muñecas con bridas. Apuntaban a las extremidades, no a las vidas. Se trataba de pruebas, no de sangre. Los gritos de los mercenarios aturdidos resonaban. El sonido de los depredadores que se daban cuenta demasiado tarde de que se habían convertido en presas. En medio de todo, Adrian se acercó al líder, que tenía cicatrices. El hombre se abalanzó con un cuchillo, confiando en su fuerza bruta y su rabia. El cuerpo de Adrian se movió con un ritmo entrenado,
desviando el corte y retorciendo el brazo del hombre detrás de su espalda. Una patada fuerte lo envió al suelo. La hoja cayó con estrépito sobre el cemento. Con una rápida llave, Adrian lo inmovilizó, con los hombros gritando de dolor bajo la sujeción. «Se acabó», dijo Adrian en voz baja, con la respiración tranquila, como si la pelea apenas le hubiera afectado. Las luces se encendieron de nuevo, revelando la verdad. 10 hombres del cuerpo centinela yacían inmovilizados, gimiendo, con sus armas esparcidas inútilmente por el suelo. El doble, ileso, permanecía tranquilo a un lado, y cada segundo, todo el caos, todas las pruebas, habían sido captadas por cámaras ocultas que cubrían las paredes del almacén. Los cazadores habían caído en su propia trampa, y mientras el equipo de Adrian aseguraba al último de los mercenarios, él levantó la cabeza hacia las puertas abiertas del almacén. Sabía quién vendría a continuación. El verdadero enemigo. El hombre que creía haber orquestado su caída. El momento de la verdad de Edward Blackwell estaba a punto de llegar. El rugido de un costoso motor atravesó la noche tranquila, haciéndose cada vez más fuerte hasta que un elegante Mercedes negro entró en el almacén. Sus faros atravesaron el suelo de hormigón, barriendo a los hombres del cuerpo centinela, inmovilizados y derrotados. La puerta del coche se abrió y Edward Blackwell salió, con su traje impecable y una sonrisa de satisfacción anticipada. Esperaba ver a Victoria Hale atada y derrotada, entregada cuidadosamente en sus manos. Pero la imagen que se encontró congeló la sonrisa en su rostro. Sus mercenarios de élite estaban atados con bridas en el suelo, con las armas esparcidas e inútiles, y entre ellos se erguía Adrian Park, tranquilo y vigilante, una sombra silenciosa hecha carne. El paso seguro de Blackwell vaciló. «¿Qué es esto?», exigió, con la voz quebrada. Desde detrás del resplandor de la furgoneta de mando emergió Victoria, sin miedo, sin cadenas, solo con autoridad, afilada como el acero. Sus tacones resonaban lentamente sobre el cemento, cada paso resonando como un gavel. «¿Te sorprende verme, Edward?», intentó recuperarse, ajustándose los gemelos con compostura forzada. «Recibí una llamada sobre una brecha. Vine a ayudar». Sus palabras eran suaves, pero sus ojos delataban pánico. «Hórrate la actuación», le interrumpió Victoria. Le hizo un sutil gesto con la cabeza a Adrian. Adrian levantó al líder marcado de Sentinel Corps y lo empujó hacia adelante. El hombre tenía el rostro pálido por la derrota y la voz amarga, pero resuelta. «Él nos contrató. Blackwell nos pagó para que tomáramos su maldita oficina. Todo. El plan era hacerla desaparecer y luego obligar a la Junta a destituirla». La máscara de Blackwell se hizo añicos. «Está mintiendo», espetó. «Esto es una trampa. No puedes probarlo». Victoria levantó una mano, silenciándolo. Su mirada se dirigió a la pared del fondo, donde una discreta cámara parpadeaba en rojo. «En realidad, Edward, puedo saludar a la junta directiva». Por encima de ellos, una pantalla cobró vida. En una sala de conferencias segura a kilómetros de distancia, toda la junta directiva de Hale Industries observaba en silencio atónito mientras se reproducía en directo la confesión. Cada palabra, cada detalle capturado y transmitido. La voz de Victoria era tranquila, pero tenía el peso de un veredicto definitivo. «Miembros de la Junta han sido testigos de los acontecimientos de esta noche con sus propios ojos. Edward Blackwell conspiró para secuestrarme, infiltrarse en nuestra seguridad y tomar el poder por la fuerza. Esto no es ambición, esto es traición». Blackwell palideció, se giró, desesperado por retirarse a la seguridad de su coche, pero los hombres de Adrian ya estaban allí, bloqueándole el paso. El almacén resonaba con el lejano sonido de las sirenas, cada vez más cercano. En ese momento, Victoria declaró, con voz resonante como un veredicto: «Edward Blackwell es destituido de la junta directiva de Hale Industries por conducta grave y conspiración criminal». Sus ojos se clavaron en él, fríos y despiadados. «Pasará el resto de su vida pagando por el daño que ha intentado causar». Las sirenas irrumpieron en la noche mientras los vehículos policiales rodeaban el almacén.
Los agentes uniformados entraron en tropel, con sus luces rojas y azules pintando las paredes de colores irregulares. Las protestas de Blackwell se disolvieron en un murmullo de pánico cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. El líder, marcado por las cicatrices, y sus mercenarios fueron arrastrados encadenados, y su imperio de sombras se derrumbó en una sola noche. Por primera vez en semanas, el aire dentro de la órbita de Hale Tower se sentía más ligero. La amenaza había sido desenmascarada, el veneno había sido eliminado, y allí, de pie tras la tormenta, Victoria y Adrienne intercambiaron una mirada que decía más que las palabras. Ella le había confiado su vida, y él había entregado a sus enemigos a la luz. En las semanas que siguieron al arresto de Blackwell, Hale Tower se transformó. Lo que antes había sido una fortaleza plagada de grietas, se convirtió en algo más fuerte, reconstruida bajo la mano firme de Adrian Park, quien se movía por el centro de seguridad con tranquila autoridad, desmantelando los viejos sistemas de complacencia y sustituyéndolos por disciplina, claridad y confianza. Los guardias que antes se burlaban de él ahora se ponían más rectos en su presencia, ganándose su respeto no por su título, sino por sus pruebas. Aquellos que tenían valor y habilidad fueron ascendidos. Los que se aferraban solo al orgullo, como Mason Burke, se vieron apartados. El mando de la seguridad global de Hale Industries ya no era un puesto vacío. Era un escudo viviente, y Adrian lo llevaba como si siempre hubiera sido suyo. Miles Chen fue contratado oficialmente, y su inquieta brillantez se canalizó ahora en la construcción de una fortaleza digital alrededor de la empresa. Se reforzaron los servidores, se fortificaron las redes y se barrió cada canal en busca de susurros de traición. Donde antes había micrófonos ocultos e invasores silenciosos, ahora había vigilancia. Para Adrian, era más que reconstruir un sistema. Era recuperar la promesa de seguridad, no solo para Victoria, sino también para Lena. Pero los cambios no se limitaron a los protocolos y las cámaras. Poco a poco, algo cambió entre la directora general y el hombre al que antes solo conocía como el conserje. Sus reuniones, que al principio se centraban en la estrategia, comenzaron a desviarse. Una discusión sobre logística derivaba en conversaciones nocturnas sobre recuerdos de la infancia, sobre el dolor, sobre la soledad de llevar el peso de un imperio o de criar a un hijo solo. En algún lugar entre las horas tranquilas y la tormenta que habían sobrevivido, las líneas se difuminaron. Ella ya no era simplemente su jefa, y él ya no era solo su escudo. Lena lo sintió antes de que ninguno de los dos lo admitiera. La niña corría a los brazos de Victoria con la misma facilidad con la que lo hacía con los de su padre. Su risa se extendía por la oficina del ático o por los tranquilos pasillos de su apartamento. Para Lena no había jerarquía ni títulos, solo calidez. Empezó a dibujar 3 figuras en sus bocetos a lápiz. Ella en el medio, Adrian a un lado y Victoria al otro. Manos de palo unidas bajo un sol dibujado demasiado grande para la página. Cuando Victoria vio esos dibujos pegados con cinta adhesiva en la nevera, sus ojos se suavizaron de una manera que Adrian nunca había visto antes. Una noche, los 3 se sentaron juntos en la mesa de la cocina de la señora Gable. El olor de las galletas recién hechas flotaba en el aire. Lena le mostraba con orgullo a Victoria su último proyecto escolar. Era un momento tan sencillo, tan cotidiano. Sin embargo, Adrienne sintió que algo muy profundo en su interior encajaba en su sitio. Se dio cuenta de que ya no estaba en las sombras. No era solo el fantasma que había salido de una columna para luchar. Formaba parte de algo que no se había atrevido a imaginar desde la muerte de Ana. Un hogar. Para Victoria, los muros que había construido a lo largo de años de batallas corporativas comenzaron a derrumbarse, no con gestos dramáticos, sino con el peso silencioso de la confianza. Había encontrado la fuerza no en el aislamiento, sino en dejar entrar a otra persona. Y para Adrian, que había enterrado sus puños y su corazón por sobrevivir, el sentido había vuelto. Ya no era solo el protector de una empresa. Era un padre que redescubría la alegría. Un hombre que encontraba la luz donde antes solo había sombras. Juntos,
con una directora ejecutiva que había aprendido a bajar la guardia, un guerrero que había vuelto a encontrar su propósito y una niña cuyo amor unía sus mundos, habían formado algo poco común. No un contrato, ni una estrategia, sino una familia. Y con ese descubrimiento, los tres salieron de la oscuridad hacia una vida que por fin era maravillosamente segura. En la emocionante historia de Adrian Park, un padre soltero y conserje que desata su dominio oculto de las artes marciales para salvar a la directora ejecutiva Victoria Hale de una emboscada mortal, descubrimos una profunda lección de vida. El coraje y la confianza pueden transformar los comienzos más humildes en lazos inquebrantables, forjando familias a partir de las cenizas de la adversidad. Adrian, un antiguo sensei que enterró su pasado de guerrero para proteger a su hija Lena de una vida de violencia, se lanza a la refriega con una precisión impresionante, demostrando que el verdadero heroísmo reside en actuar por los demás a pesar del coste personal. Victoria, una titán de la industria traicionada por su propia junta directiva, aprende a ver más allá de los títulos y descubre que Adrian no es solo un protector, sino un compañero que comparte sus cargas. Su trampa, meticulosamente planeada para desenmascarar al traicionero Edward Blackwell, revela que la fuerza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la tranquila determinación de proteger lo que más importa. Los dibujos a lápiz de Lena, que los unen bajo dos grandes soles, capturan la esencia de su viaje. Una familia construida no sobre contratos, sino sobre batallas compartidas y una confianza inquebrantable. Esta historia despierta profundas emociones, evocando lágrimas por los héroes anónimos que hay entre nosotros y las conexiones inesperadas que curan vidas rotas, instándonos a abrazar nuestras fortalezas ocultas y a confiar en aquellos que nos ven tal y como somos. Si esta historia te ha emocionado, resonando con momentos en los que encontraste valor en la oscuridad o construiste lazos contra todo pronóstico, comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Qué acto de valentía cambió tu vida? Y no olvides dar me gusta y suscribirte para disfrutar de más historias conmovedoras sobre la resiliencia, el amor y la redención. Tu apoyo hace que esta comunidad siga prosperando, una historia inspiradora tras otra.